un privilegio de tener a nuestro hermano Pedro acá. Él ha sido, por los que no saben, él ha sido llamado por Dios al ministerio del Evangelio y hoy está va a estar saliendo hacia California para ir al colegio bíblico ahí en California. Se llama West Coast Baptist College. Entonces es un privilegio de tener uno de nosotros llamado por Dios al ministerio, pero también, hermanos, es una responsabilidad nuestra de orar por él. Y quiero animarles a recordarle en sus oraciones cada día, porque sabemos que el adversario siempre está peleando y no quiere que otro hombre, otra persona, sea dedicado a la obra del Señor. Nuestro adversario no quiere eso. Entonces quiero animarles a orar por nuestro hermano Pedro, por su viaje, y mientras que él está ahí en California estudiando. Y ahora yo pedí a él de venir acá a sentarse aquí adelante de todos, porque este mensaje va a estar dirigido más hacia él, pero se aplica a todos nosotros. Entonces, quiero invitarles a buscar tus Biblias, Segunda de Corintios, capítulo 2. Y vamos a ponernos en pie para leer la palabra de Dios. Vamos a empezar en versículo 14 de Segunda de Corintios, capítulo 2. La Biblia dice eso: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, le damos gracias otra vez por este día. Te doy gracias a ti por cada uno que está acá esta mañana. Y queremos pedir ahora por tus bendiciones, Señor, por tu gracia. Ayúdanos a prestar atención a tu palabra. Y quiero pedir por la obra del Espíritu Santo esta mañana también en nuestros corazones. Y ayúdame, Señor, con tu poder, con tu gracia, que yo puedo pensar claramente, que yo puedo hablar claramente, Señor, para compartir este mensaje. Y que tú bendigas a nuestro hermano Pedro, Señor, hoy en su viaje y en los días que vienen mientras que él está estudiando ahí en el colegio. Queremos pedir especialmente por tu gracia sobre él. En su nombre de Jesucristo que estamos orando. Amén. Pueden tomar sus asientos. Y este pasaje, como vemos acá, Pablo está hablando de su ministerio a los hermanos y las hermanas, los creyentes ahí en la iglesia en Corinto. Pero antes de eso, quiero mencionar algunas cosas. Estaba pensando, mientras que yo estaba preparando eso, que este mensaje va a estar sobre la suficiencia de Dios. La suficiencia de Dios en nuestras vidas. Pero estaba pensando en una cosa para una ilustración. Y estaba pensando en el barco Titanic. No sé si recuerdan eso, el Titanic. Ese famoso barco que se inundó famosamente hace muchos años atrás, pero el barco fue diseñado para ser lo último en lujo y comodidad en su tiempo. Y contaba con un gimnasio, una piscina cubierta, una biblioteca grande, restaurantes de lujo y opulentos, camarotes para los viajeros de primera clase, así como con una potente estación de telegrafía disponible para el uso de pasajeros y tripulantes. Sumado a todo eso, el barco estaba equipado con algunas medidas de seguridad
avanzadas para la época, como los mámparos de su casco y compuertos estancas activadas a distancia para asegurar el barco en una inundación. Pero sabemos que con todo eso, el barco se inundó, ¿no? Y sin embargo, estas otras medidas resultaron insuficientes por causa de la soberbia del dueño y los diseñadores del barco invencible Titanic. Hizo que los constructores no dispusieran de la cantidad de botes necesarias para evacuar a la totalidad de las personas a bordo. Ni siquiera en los cálculos iniciales estaba considerada la posibilidad, porque ellos pensaron que este bote no puede inundarse. El plan original era que hubiera casi 50 botes de rescate, pero los constructores creyeron que los pasajeros de primera clase se merecían más espacio en la cubierta para disfrutar de sus paseos y esa cantidad bajó a la mitad. Finalmente, solo fueron 20 botes de rescate que no eran suficientes para mantener a salvo a todos. La capacidad de ellos era para 1,178 personas. Es decir, 1,030 personas de los que estaban en el buque no tenían lugar. Y por eso, cuando se inundó, todos ellos murieron. El dueño del Titanic dijo, antes de que salieron en su primer viaje, el dueño del Titanic dijo eso: ni Dios podrá hundir este barco. Pero sabemos qué pasó, ¿no? Es porque en su orgullo y la soberbia de sus corazones, esos hombres pensaron que ellos y sus diseños y la construcción era suficiente para salvar a todos. Que este barco, Titanic, no puede inundarse. Pero nosotros vamos a ver acá en nuestro pasaje que Pablo, el gran apóstol Pablo, quien Dios usó grandemente para formar muchas iglesias, para llevar el evangelio a muchas personas en muchas distintas regiones. Él dijo él dijo esto en nuestro texto. Preguntó eso en verso 16. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Bueno, Pablo preguntando acá, ¿quién es suficiente para hacer lo que Dios quiere? Acá en este pasaje estaba hablando de su ministerio con los corintios y su ministerio con otras personas. Y él dijo eso, preguntó eso. ¿Quién es suficiente para estas cosas? ¿Quién es suficiente? ¿Quién es suficiente para servir a Dios? Y acá la palabra suficiente significa competente, adecuado, calificado. Y realmente, hermanos, ninguno de nosotros somos suficientes, calificados, competentes para servir a nuestro Señor. ¿Soy suficiente para hacer las buenas obras que Dios tiene para mí? ¿Soy suficiente en mí mismo para tratar de ganar otros a Cristo? ¿Soy suficiente para ministrar la palabra de Dios a otros? Pablo está relacionando acá la victoria que tenemos en Cristo con un proceso o desfile de victoria romana. En aquellos tiempos, cuando un general llevaba su ejército para pelear, para batallar contra otro ejército, en el sistema romano, cuando ese general ganó la victoria, él y todas sus tropas volvieron a Roma, el capital de todo ese gran imperio en aquellos días, para presentarse ante el César, el rey, el imperio, ¿no? Emperador, como victoriosos. Y después ellos hicieron un gran desfile
por todo Roma, pasando por las calles principales de Roma, ante toda la gente. Y ellos en ese proceso, ese desfile, tenían delante de todos los sacerdotes de los templos romanos que adoraban falsos dioses, pero ellos tenían esos sacerdotes delante de todos quemando incienso, quemando cosas para subir un olor fragante delante de todos. Y después de esos sacerdotes venía el César y todo su consejo. Y después el general y solo sus tropas. Y después de todo, ellos llevaban soldados cautivados, como para mostrar que ese ejército, ese general, fue victorioso. Y ellos, esos soldados cautivados, tomados como prisioneros de guerra, estaban ahí detrás de todo, encadenados. Y está hablando Pablo acá de ese olor. Dice en nuestro texto, mas a Dios gracias, Él, cuando nos lleve siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos, hablando de los creyentes, hablando de Pablo y sus compañeros, dice, somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Entonces está relacionando eso, la victoria que tenemos en Cristo y la suficiencia que tenemos en Cristo para hacer su obra, para ministrar el Evangelio a otros, como ese olor fragante ante Dios. Para aquellos ganadores es el olor de victoria, pero para los que perdieron, es un olor de fracaso. Eso está hablando Pablo. Pero él terminó con esa pregunta otra vez. ¿Quién es suficiente? ¿Quién es suficiente? Pablo está relacionando la victoria que tenemos en Cristo como uno de esos desfiles de victoria. Pero miren, él dijo en el principio de este pasaje, ¿quién es que nos lleva victoriosos? Es Cristo. Es Cristo. No es nosotros, no es por nuestra naturaleza, no es por causa de nuestra habilidad. Y Pedro, cuando tú estás ahí en el colegio estudiando, cuando tú estás ahí tratando de aprender y poner en práctica cosas para el ministerio, recuérdese que no es tu habilidad. La suficiencia que tenemos es de Cristo. Es Cristo que nos lleva victoriosos. Si hablamos y miramos a nadie más que nosotros mismos, la respuesta retumbante es no. No somos suficientes para nada de eso. Entonces, ¿qué hago? Bueno, en 2 de Corintios capítulo 3 ahora, vemos la respuesta. Vamos a leer ahora capítulo 3, verso 1. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces acá está hablando de eso, porque sabemos por medio de 1 de Corintios y de la carta de 2 de Corintios, había gente que estaba preguntando, cuando Pablo salió de Corinto, había gente que entraron judíos, mayormente judíos, que estaban preguntando a los creyentes ahí, ¿quién es ese Pablo?
¿Cómo saben que Él es mandado por Dios? ¿Cómo saben que Dios está usando a Él? Y había muchas preguntas sobre eso, muchas personas tratando de plantar dudas en las mentes de esos creyentes ahí en esa iglesia en Corinto sobre el ministerio de Pablo. Y ahora está diciendo, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Ella dijo, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Entonces está preguntando a ellos, ¿realmente necesitan una carta de recomendación para mostrar que Dios está usándonos, que Dios nos ha llamado, que Dios está obrando por medio de nosotros? ¿Realmente necesitan una carta de recomendación? Y nosotros sabemos, muchas veces cuando queremos aplicar por un nuevo trabajo, ¿no? Muchas veces piden, unas cartas de recomendación, ¿no? De su lugar de trabajo anterior. Muchas veces, y aún en el ministerio, cuando un pastor quiere aplicar a otra iglesia, muchas veces la iglesia pide cartas de recomendación de otros pastores. Y eso es normal, aún en nuestro día. Él estaba hablando eso en su día. Pero mira, él les estaba diciendo que si alguien quería una carta de recomendación de que Dios estaba usando a Pablo y sus compañeros, si alguien quería ver una carta de calificación para el ministerio del apóstol Pablo, los creyentes en la iglesia de Corinto era esta carta. Él dijo, ustedes son esta carta. Si uno quiere una prueba de que Dios está usándonos, que Dios está obrando a través de nuestro ministerio, ustedes son la prueba. Él nos está diciendo, mira, ¿cómo yo puedo predicar? ¿Cómo yo puedo enseñar la palabra de Dios? ¿Cómo yo puedo hablar en frente de todos? ¿Cómo Él nos estaba diciendo, miren, el carisma que tengo? Está diciendo, ustedes son la carta de recomendación. Y Pablo admitió que no era suficiente. Miren, en el verso 4, dice, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes o sea suficientes, es sinónimo acá, que no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Entonces está admitiendo que Él no era suficiente o sea competente para hacer lo que Dios quiso, ni pudo pensar algo así. Él dijo que la suficiencia que tenía venía de Dios. Y Pedro, en el futuro, ya sé que estés en la universidad bíblica, estudiando, que te hayas graduado y estés trabajando en algún ministerio de tiempo completo, la prueba de que Dios te ha calificado para el ministerio o te ha hecho competente para el ministerio no se encontrará en tus habilidades, ni en tu intelecto, ni en tu carisma, ni en tu habilidad para hablar con la gente, sino en las vidas que son cambiadas por lo que Dios ha hecho a través de ti. Hay que reconocer que cualquier suficiencia que tenemos es de Dios para cantar, para compartir el evangelio con otros, para enseñar la palabra de Dios, para hacer cualquier cosa en el ministerio, aquí en la iglesia local. Nuestra competencia, nuestra suficiencia es de Dios. Y hay que reconocer que cualquier suficiencia es de Dios. Filipenses 2:13, por favor. Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Dice así. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena
voluntad. En otras palabras, es Dios que obra en nosotros para hacernos capaces para hacer su voluntad. Pero pastor, sé que hay algunos que pueden predicar re bien, que pueden hablar bien. Sí, yo sé. Algunos tienen esa capacidad, gracias a Dios. Pero no es de nosotros mismos. No es de nosotros mismos. La suficiencia que tenemos es de Dios. Y número 3, en 2 de Corintios, vamos a ver ahora en 2 de Corintios capítulo 12, la realidad de eso. 2 de Corintios 12, Segunda de Corintios 12, verso 9. Dice, Pablo está escribiendo eso, y bueno, vamos a leer en verso 7, y dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, y un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Entonces él está diciendo, mira, para humillarme, para mantenerme humilde ante Dios, Dios me ha dado ese aguijón en la carne. Y es un mensajero de Satanás, dice Pablo. Pero dice, y me ha dicho, después de orar 3 veces al Señor, verso 9, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y eso es muy opuesto a la actitud de este mundo, ¿no? El mundo, los que están en el mundo, quieren gloriarse en sus habilidades, quieren gloriarse en su intelecto, quieren gloriarse en lo que ellos pueden hacer en sí mismos. Pero Pablo está diciendo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Sin duda, él vio que Dios estaba usándole grandemente, llevándole a muchas regiones del Imperio Romano para compartir el Evangelio de Cristo. Él estaba viendo muchas personas aceptando a Cristo como su Salvador personal. Y sin duda alguna, estas cosas estaban pasando por su mente. Pero dijo esto. Él reconoció que en sus debilidades el poder de Dios está mostrado. Entonces él decidió de gloriar en sus debilidades, para que Dios pueda recibir la gloria por lo que Dios estaba haciendo. Y eso debe ser nuestra actitud en todo también. La aplicación, viendo la realidad, es que él, como él dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bastar es su ser suficiente. Entonces la suficiencia que tenemos es de la gracia de Dios, porque su gracia es suficiente. Él dijo, bástate mi gracia. O sea que Dios dice, su gracia es suficiente. Suficiente para hacer lo que Él quiere bajo las circunstancias que encontramos. Suficiente para hacer su voluntad en nuestra vida. Su gracia es suficiente para que nosotros podamos cumplir su voluntad, no importa las circunstancias que encontramos. Su gracia es suficiente. Suficiente para proveer por nuestras necesidades.
espirituales o materiales. Otro día Pedro estaba testificando de eso en su vida, que aún recién Dios estaba mostrando que su gracia es suficiente para proveer por sus necesidades económicas. Dios y su gracia es suficiente para ayudarnos y sostenernos bajo cualquier adversidad. Uno puede pensar que yendo a un colegio bíblico, qué bueno es eso, ¿no? Todo es pintado de rosa ahí en esos colegios. No es así. No es así. Porque el diablo quiere batallar también. Él quiere batallar, él quiere desanimar los alumnos, los estudiantes, para que ellos dejen de estudiar. Él quiere distraerlos con cosas de este mundo para quitar su mente y dejar que ellos dejen de ser enfocados en la palabra de Dios y el ministerio, y ellos están mirando al mundo. Y esto va a pasar con él. Y debemos orar por él. Pero Pedro también tiene que aprender que la gracia de Dios es suficiente para ayudarle a seguir adelante bajo cualquier adversidad. Y eso es nuestra realidad. Eso es nuestra realidad. La gracia de Dios es suficiente. Estamos en 2 de Corintios, vamos a mirar a capítulo 9. Capítulo 9, verso 8. Capítulo 9, verso 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros todo que gracia. Y otra vez, Dios y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. Dio a los pobres, y su justicia permanece para siempre. Entonces, esto aplica a él y esto aplica a cada uno de nosotros. No importa si estamos estudiando, no importa si estamos trabajando o cuidando la casa, criando nuestros niños. La gracia de Dios es suficiente para cualquier cosa en nuestra vida. Él dijo otra vez que es poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia. Entonces, Él está diciendo en otras palabras, hermanos, que Dios no nos da solo un poquito de gracia, esperando que nosotros podamos aguantar todo lo demás. No nos da un poquito, esperando que nosotros podamos hacer todo lo demás con nuestras propias fuerzas. No, dice que que Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros toda gracia. Entonces Él nos da toda gracia que es suficiente para el momento, para el día, para cualquier circunstancia. Y abunde. Nosotros nos gustamos varias cosas cuando son abundantes, ¿no? ¿Quién va a rechazar si un familiar te da unos miles de dólares? Estamos en abundancia ahora, ¿no? ¿Quién va a rechazar eso? No tengo suficiente, tengo $10 en mi billetera, eso es suficiente. O a comida, ¿no? Nosotros nos gustamos a comer, ¿no? Y cuando tenemos una reunión social acá y las damas preparan comida, no traigan solamente un poquito. Siempre tenemos comida en abundancia. Y normalmente las hermanas tienen que llevar a casa algo que sobró, ¿no? Que sobraba. Y nosotros nos gustamos
muchas cosas cuando están abundantes. Pero la palabra de Dios dice que la gracia de Dios es abundante. Es abundante. Para cualquier circunstancia, para cualquier necesidad que tenemos, es abundante y es suficiente para nuestras vidas. Y Pedro, tienes que recordar eso. Cuando estás estudiando ahí y parece que no hay tiempo para hacer todas sus tareas después de las clases, más trabajar, más hacer ministerios, porque ahí en los colegios bíblicos no solamente tienen que estudiar, ellos tienen muchas tareas, también tienen que estar metidos en un ministerio cada semana, ahí en la iglesia, también haciendo visitas, tocando puertas cada semana. Ellos tienen mucho para hacer. Y cuando parece que cuando no hay tiempo para hacer todo, y estás pensando que eso no es para mí, la gracia de Dios es suficiente. La gracia de Dios es suficiente. Entonces la aplicación. Vamos a 1 de Corintios ahora. 1 de Corintios, capítulo 3. Y hermanos, es lo mismo para nosotros. Cuando pensamos que no hay tiempo para hacer todo lo que debemos hacer, o no hay plata para pagar todas las facturas que tenemos, la gracia de Dios es suficiente. 1 de Corintios 3, vamos a leer verso 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces él dijo, conforme a la gracia de Dios que fue dado a él. Y sabemos que él hizo muchas cosas para el Señor. Dios lo usó grandemente en la obra del Evangelio. Pero él dijo, conforme a la gracia que Dios me ha dado. Todo lo que podemos lograr para el Señor es según la gracia que Dios nos da. No es por nuestras habilidades, no es por nuestro intelecto o talento. Es por la gracia de Dios obrando en nosotros. Y en 1 Corintios 15, gracia dado para servir. Dios nos da gracia para servir a Él. En 1 Corintios 15 ahora, en capítulo 15, Primera de Corintios 15, verso 10, dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado que más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios es lo que es suficiente para hacer la voluntad de Dios. La gracia de Dios es suficiente para ayudarnos bajo cualquier circunstancia. La gracia de Dios es nuestra realidad, siendo sus hijos y sus hijas. Y la gracia de Dios está dado para servir a Él. Y es su gracia, por su gracia somos lo que somos. Y lo que no es lo que nos hace suficientes para obrar, porque es Dios que obra en nosotros. Entonces no tenemos lugar ninguno para pensar que somos mejores que cualquier otro, porque es la gracia de Dios que está obrando en nosotros. Él decide cuánto gracia a darnos para hacer lo que Él quiere. Algunos más, algunos menos, pero todavía es de Dios. Entonces no tenemos lugar para compararnos uno a otro, no tenemos lugar ninguno para quejar. Este está haciendo más que yo. No es él. Pablo dijo, no es él, es la gracia de Dios en su vida.
Pero él tiene más, esta persona tiene más talento para predicar que yo. Bueno, es la gracia de Dios. Yo recuerdo yendo al colegio bíblico con, ¿cuánto? 27 años más o menos, casado, con 2 hijos. Después de 8 años y medio en el ejército, llegó ahí, yo era uno de los más viejos de los alumnos, con 27 años. La mayoría de los muchachos y las damas eran de 18, 19 años. Y yo recuerdo, había un muchacho, un hijo de un pastor, que creció toda su vida en la iglesia, bajo la predicación de su papá. Y yo estaba ahí, yo siendo un introvertido, teniendo problemas de hablar, teniendo problemas de conversar con otras personas. Y este muchacho, a mí, en mis ojos, parece que él tenía de todo. Puede tachar toda la lista. Sabía cómo hablar, tenía carisma, sabía mucho más de la palabra de Dios que yo. Era un hijo de pastor encima. Me parecía que él era el próximo Pablo. Ponele. Pero a través de los días y semanas estudiando ahí, este muchacho tenía un mal carácter, tenía un mal testimonio. Sí, él podía predicar, él podía decir todo. Parecía que él estaba predicando por muchos años, no como un novato estudiante ahí en el colegio. Parecía que él tenía mucha experiencia predicando, pero tenía un mal carácter. Y después de eso, después de unos años, yo estaba hablando con otro alumno, otro compañero mío en el colegio. Él encontró a este muchacho después de unos años. Y él me dijo, sí, yo encontré a él, estábamos hablando, charlando, y fíjate que su carácter fue totalmente diferente. Y este otro muchacho dijo, sí, cuando yo estaba en el colegio fue porque mi papá, pastor de la iglesia, me dijo, tenés que ir a ese colegio. Entonces se fue. Y estaba ahí, pero él dijo, mientras que yo estaba ahí estudiando, yo era un incrédulo. Yo era perdido. Sí, yo podía decir todo como un pastor, como cualquier creyente. Tenía las palabras. Podía actuar el rol de un cristiano. Pero era un incrédulo. Y él me contó eso. Y yo estaba pensando, ¿cómo es la gracia de Dios? ¿Cómo es la gracia de Dios? Que hay algunos que tienen toda la habilidad aprendido, la habilidad natural, la habilidad de hacer lo que parecía que es bueno. Pero hay otros tipos como yo y otros que no tienen tanta habilidad, que no tienen tanto intelecto, pero Dios puede usarnos igualmente, porque es por su gracia que Dios que podemos hacer lo que Dios quiere. Es por su gracia que podemos servir a Él en el ministerio. Es por su gracia que podemos hacer cualquier cosa que Él quiere para su honra y su gloria. No es de nosotros, hermanos. Y si hay algunos que están pensando, yo quiero hacer algo por Dios, pero no puedo. No importa. Es por la gracia de Dios. Nosotros solamente tenemos que entregar nuestra vida a Él y dejar a Él de obrar en nosotros. Y sin duda, Pedro, vas a ver algunos alumnos ahí que en tus ojos parecía que ellos tienen mucho más talento, mucho más habilidad, mucho más don, digamos.
Pero eso no importa. Porque todo es de la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios obrando en tu vida. Y si tú te das lugar a Dios de obrar en tu vida, Dios puede hacer lo que Él quiere. Vamos a Hebreos 4 para terminar. Hebreos 4 para terminar. Y bueno, sé que todavía no puedo predicar bien, pero por la gracia de Dios estoy. Porque como ella dice, por la gracia de Dios somos lo que somos, ¿no? Gracias a Dios por eso. Pero acá en Hebreos 4, Hebreos capítulo 4, miren conmigo en verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y eso es lo que tenemos que aprender, hermanos. Que tenemos que ir al trono de gracia de Dios para hallar esa gracia. Hemos visto en su palabra que su gracia es suficiente. Su gracia basta. Entonces, cuando nosotros vamos delante de Dios para hallar gracia, todavía hay más gracia disponible. Dios no está ahí diciendo, mira hijo, tienes que esperar porque hay escasez de gracia ahora. Tienes que esperar un poco para que yo pueda fomentar más gracia, para que yo pueda inventar más gracia. No es así, hermanos. Dios es Dios de toda gracia. Y siempre hay más. Cuando nosotros vamos a Él, siempre hay más. Y esa gracia es suficiente. Y gracias a Dios por eso. No debemos pensar que Dios no puede ayudarnos porque no tiene gracia suficiente. Sí es suficiente. Y todavía hay más porque Él es Dios de toda gracia. Y cuando nosotros vamos a Él, como Él dijo aquí en nuestro pasaje, podemos ir confiadamente para buscar esta gracia y para hallar gracia, porque Él es Dios de toda gracia. Hay más disponible que la que tenemos. Entonces, tenemos que dejar de actuar como vencidos. Volviendo rápidamente, vamos a volver a nuestro pasaje en el principio, 2 Corintios 2, verso 14, dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos que dejar de actuar como los vencidos. Nosotros no estamos en ese desfile ahí detrás de todos como los vencidos. Nosotros somos ahí en el medio detrás del rey, detrás de nuestro rey y de reyes, como los triunfantes, como los vencedores. Nosotros estamos ahí con Él en ese proceso. Tenemos que dejar de vivir como según nuestras deficiencias y empezar a vivir según la suficiencia que hay en Cristo Jesús. Gloriando en nuestras debilidades, reconociendo que Dios es Dios de gracia. Y lo que podemos lograr es por su gracia. Lo que podemos hacer por Él no es por su gracia. Él dijo acá, el cual nos lleva siempre en triunfo. Hermanos, sé que eso es difícil para nosotros entender mientras que estamos en este mundo. Pero Dios dice que Él nos lleva siempre en triunfo. Entonces siempre estamos por el lado de los vencedores, porque estamos con Cristo y Él nunca pierde.
Qué bueno es, ¿no? Los que les gustan los deportes, ¿no? Siempre es bueno ver tu equipo ganando, ¿no? Terminar la temporada invicto, ¿no? Qué bueno es. Pero para nosotros somos siempre invictos porque estamos en Cristo. Pero el problema es que nosotros ponemos nuestra mirada en el mundo y en nuestras circunstancias y vivimos como los perdidos. Vivimos como los que son conquistados. Pero en Cristo somos siempre más que vencedores. Porque es de Dios y su gracia. Es de Dios y su gracia. Entonces quiero dejarles con ese pensamiento. Hermanos, hermanas, Pedro, ¿estamos confiando en la gracia de Dios por todo? ¿Estamos yendo a Dios para hallar esa gracia que es suficiente todos los días? En cualquier circunstancia, bajo cualquier adversidad, o estamos tratando de tomar el control y tratando de arreglar todo con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia sabiduría o intelecto. O estamos yendo a Dios de toda gracia, buscando, hallando esa gracia que es suficiente. Eso es la realidad para nosotros. Los incrédulos no tienen esa realidad. Ellos no pueden experimentar esa realidad. Que la gracia de Dios es suficiente. Vamos a inclinar las cabezas, vamos a cerrar los ojos. Padre Celestial, te damos gracias por tu gracia. Te damos gracias que tú eres el Dios de toda gracia y que podemos, siendo sus hijos y sus hijas, podemos ir delante de tu trono confiadamente para hallar esa gracia que es suficiente para todo, que es suficiente para hacer tu voluntad en nuestras vidas, para hacer cualquier buena obra, para cumplir lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Tu gracia es suficiente y siempre va a ser suficiente. Y te damos gracias por eso, Señor. Ayúdanos de comprender esto. Ayúdanos de meditar en eso, que podemos servirte mejor, que podemos comprender que en Cristo somos llevados como los triunfantes cada día, los vencedores en Cristo, porque Él es el vencedor de la muerte y del pecado y de nuestro adversario Satanás. Te damos gracias por eso, pero queremos pedir por tu ayuda, Señor. Ayúdanos a comprender todo eso, poner en práctica en nuestra vida esto, para que podamos servirte mejor. Y Dios, por los que están acá, capaz hay algunos que no conocen a Cristo como su Salvador personal, que nunca ha experimentado esta gracia en su vida, aunque tu gracia cae sobre ellos igualmente. Capaz hay uno que no conoce a Cristo y quiero pedir, Señor, que tú estés obrando en la vida de esta persona, en su corazón, llevando a esta persona el momento, el reconocimiento que ellos también necesitan conocer a Cristo como su Salvador, que ellos necesitan arrepentir de sus pecados. Y que si esta persona, si hay una persona así, que esta persona se acerca a mí o a Carla o a algún otro hermano o hermana,
y que podamos mostrar con tu palabra cómo esta persona puede ser salvo de sus pecados. Señor, queremos pedir por tu gracia sobre Pedro, que está saliendo hoy y quiere servirte con toda su vida. Pero queremos pedir por tu gracia sobre él, porque sabemos que nuestro adversario va a querer pelear contra él, va a querer distraerle, va a querer desanimarle, como él quiere hacer con todos nosotros. Y queremos pedir por tu ayuda, por tu gracia sobre él, y por su familia, sus padres, sus hermanas, que ellos también van confiadamente ante tu trono para hallar tu gracia. Queremos pedir que tú uses Pedro grandemente en tu ministerio. Ayúdale a estudiar, a aprender ahí en el colegio, más sobre tu palabra, Señor, más sobre tu Hijo Jesucristo y cómo Él puede servirte mejor en los días y los años que vienen. En el nombre de Jesucristo que estamos orando. Amén. Bueno, hermano, si puede venir con los anuncios. Mientras que Él está viniendo, quiero anunciar eso. La semana que viene, el domingo que viene, después de nuestra reunión de la mañana, quiero tener un breve reunión con los miembros de la iglesia, porque estamos preparando planeando por un programa de Navidad. Y quiero invitar a los hermanos, los miembros, de quedarse la semana que viene, domingo que viene, después de la reunión. Vamos a reunirnos unos 10 a 15 minutos para hablar de eso, los que quieren participar en el programa de Navidad este año. ¿Sí? Hermano, por favor.